Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Después del parón de este puente, estamos de nuevo con las pilas cargadas para analizar nuevas acciones. La primera de las acciones que vamos a analizar esta semana es ENCE, una acción que ha llegado a esa zona objetivo que situábamos en la corrección y quizás desde esta zona veamos un impulso. Vamos a situar dónde estaría ahora esa zona objetivo en el impulso. La segunda de las acciones que vamos a ver es Repsol. Repsol ya ha alcanzado ese objetivo que situamos también las semanas pasadas en el gráfico y ahora podríamos ver una corrección importante, por lo tanto vamos a situar esas zonas de soporte en el gráfico hasta donde podría corregir. Y por último vamos a ver las acciones de JDANET, que encadena varias sesiones con subidas muy importantes y vamos a ver hasta dónde se puede dirigir, si podemos darle un poco de confianza a este impulso o por el contrario podemos ver una corrección en las próximas sesiones. Vamos a comenzar con ENCE. Como comentábamos, ha alcanzado esa zona objetivo que situábamos, que se encontraba en el cierre de este gap que llevaba abierto desde noviembre del pasado año. Para situarnos un poco mejor, ya desde que perdió la zona de los 3,20 situábamos el objetivo en esta zona del gap entre los 2,60 y los 2,24, 2,25 más o menos. En cuanto llegó a la zona del techo del gap, vimos cómo se mantenía sobre esta zona como soporte, pero ya sí, ya teníamos en cuenta que podría acabar cerrando este gap y quizás desde ese cierre del gap ya podríamos ver un impulso mucho más importante. Y esto es lo que puede suceder en las próximas sesiones. Hemos ido viendo cómo iba cayendo la cotización hasta llegar a esa base del gap. Sí que es verdad que no ha conseguido todavía cerrarle, creo que exactamente está en los 2,265 y ayer se sitúa en los 2,272, por lo tanto podríamos ver otra leve caída en las siguientes sesiones, ya así para ver cerrar ese gap y ver un impulso. Lo que vamos a necesitar en esta zona es que haya muchísimo volumen, que aumente la volatilidad, que la cotización no se quede rezagada en esta zona de la base del gap, ya que si se queda rezagada en esta zona es posible que veamos cómo pierde la zona del gap y veamos nuevas caídas. Pero si tenemos que pensar en una opción, la más probable podría ser ese repunte. Y nos podemos basar en ello en la divergencia que venimos viendo desde que encontró la zona del gap. Vemos cómo el RSI no ha conseguido marcar nuevos mínimos decrecientes, mientras que la cotización sí que ha ido marcando nuevos mínimos. Por lo tanto, esta divergencia hace pensar que la tendencia bajista está perdiendo fuerza y podemos ver ahora un impulso. ¿Hasta dónde podría llegar este impulso? Pues bien, podría llegar hasta el techo del gap, que se situaría en la zona de 2,60, donde se encontraría ahora con la media móvil de 70 sesión. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Repsol. Ya comentábamos hace un par de semanas como el objetivo podría estar en la zona de 11,75, en una zona ahora de resistencia que anteriormente se había actuado como soporte antes de las caídas del coronavirus. Por lo tanto, ahora podría actuar como resistencia. Justamente es lo que está pasando. Llega hasta esta zona, la cotización ha empezado a recular, ya empezamos a ver dudas. Vimos en la sesión de ayer cómo había muchísima volatilidad. Vimos una caída muy fuerte, que luego sí que es verdad que se recuperó al cierre de la sesión, pero hoy hemos vuelto a ver nuevas caídas y todo hace pensar ahora mismo que veremos una corrección que podría tener el objetivo en la zona de la media móvil de 70 sesiones como primer soporte, y si consiguiera mantenerse sobre esta zona podría dar ese impulso de nueva cotización para superar los 11,75. La media de 70 ya actuó anteriormente como soporte, lo venimos viendo desde principios de año y luego actuó como resistencia una vez perdida, por lo tanto ahora podría actuar como soporte. Pero si perdiese esta zona, podría irse hasta la zona de los 9,85, es una zona que ya también actuó como resistencia y ahora podría hacerlo como soporte. Para confiar en que la tendencia se siga manteniendo alcista, lo suyo sería que se mantuviese sobre la media de 70, ya que si cae hasta la zona de 9,85 pondría en duda esa tendencia alcista y podríamos ver un movimiento lateral en esta zona. Hay que vigilar también el MAC porque estaría muy cerca de dar señal de venta, lo que confirmaría también esa corrección más importante. Y por último, vamos a ver las acciones de JDANET. Hemos visto un repunte muy importante en las últimas sesiones, hablábamos de ella porque situamos una zona de un movimiento lateral muy claro entre los 5,20 y los 4,90. Así ha venido siendo en las últimas semanas, pero en la sesión de ayer ya repuntó con muchísima fuerza para cerrar justamente en la zona de los 5,20 y hoy ha conseguido superar esta zona con muchísima fuerza hasta marcharse hasta la zona casi de la media móvil de 200 sesiones. Sería una zona de resistencia ahora mismo y podríamos pensar si la puede superar, pero si nos fijamos en el volumen está siendo muy bajito en este último. Podría ser una salida en falso, de hecho coincide con los máximos que ya vimos hace aproximadamente un mes y ya vimos cómo volvió a caer de nuevo. Por lo tanto, desde esta zona lo más probable es que veamos una nueva corrección y vuelva rápidamente a la zona del movimiento lateral entre los 5,20 y los 4,90. Y nada, esto ha sido todo por hoy.
Nos vemos muy prontito, nos vemos mañana de nuevo con nuevos análisis técnicos y hasta entonces que tengáis muy buen día.